vez más a este su canal. Yo soy Aida Chacón y soy mamá académica. Y bueno, hoy voy a hablarles acerca de un tema muy importante que además yo creo que es un tema que nos ha pasado a muchas personas, que es el síndrome del impostor, de la impostora en este caso, ¿ok? Bueno, primero que nada, ¿qué es el síndrome de la impostora? ¿Por qué nos ataca? ¿Cuándo nos ataca? ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos teniendo ese síndrome? Son como muchas preguntas que me gustaría platicarles, obviamente a partir desde mi experiencia, para que pues tengamos esta reflexión acerca de lo difícil que puede resultar pues en cualquier situación, no solamente cuando estamos en ámbitos académicos, sino en cualquier situación, cómo puede dificultarse a partir de este síndrome. Bueno, primero que nada, ¿qué es el síndrome de la impostora? Bueno, es cuando continuamente estamos pensando que no somos suficientes o que no somos capaces para realizar ciertas actividades para las que sí estamos calificados y siempre pensamos que no estamos realizando lo que deberíamos realizar o no estamos capacitados para hacerlo y pues siempre tenemos ese temor, ¿no? De que seamos descubiertos haciendo algo que en realidad no nos corresponde. Y bueno, yo creo que eso es algo a lo que me he enfrentado gran parte de mi carrera. Yo creo que desde que empecé a estudiar, solo que ahí está la clave, que no siempre lo detectamos y que muchas veces detectarlo cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque también se encima con otras dinámicas, sobre todo escolares, en las que estamos insertos. Entonces, voy a hablar de eso y voy a hablar un poquito de cómo me fue a mí para empezar a superar un poco esta cuestión. Pero bueno, ahí les va toda la historia, ¿no? Yo creo que ese síndrome de la impostora lo tuve toda mi vida, o por lo menos toda mi vida adulta, pero lo identifiqué apenas hasta que egresé del doctorado. O bueno, un poquito antes de egresar ya estaba sospechando que a lo mejor había algo de eso por ahí, pero no había visto la magnitud de el síndrome de impostora tan grande que tenía, ¿ok? Bueno, para empezar también yo creo que es importante mencionar que no todas las formas o no todas las manifestaciones del síndrome de la impostora van a ser iguales. Obviamente cada quien las va a experimentar desde diferentes formas, ¿no? O con diferentes matices. No siempre va a ser la misma, incluso también podemos cambiar estas formas de sentirnos impostores, impostoras en algún momento. Entonces, bueno, a mí me parece que es importante ver eso, ¿no? Que no se lea o que no se entienda como una cosa de nota, de receta o algo por el estilo, donde tienes que cumplir todo esto. Cada quien lo va experimentando de forma diferente, pero al final la sensación es esa, que no estamos lo suficientemente capacitados para realizar las cosas pues, para las cuales estamos capacitadas, pero no estamos pensando en ello, ¿no? Sino por el contrario. Entonces, se puede presentar a veces como una cuestión muy perfeccionista, ¿no? Es como el síndrome del impostor, pero en una expresión perfeccionista en la que queremos que todo salga perfecto, que todo sea perfecto, y pues evidentemente eso nunca va a pasar porque nada puede ser perfecto. Otra forma también que es cuando nos sentimos superwoman, que yo puedo con todo y además yo puedo con todo sola. Y eso pues también hace que sea una carga abrumadora y evidentemente tampoco vamos a lograr poder con todo solas y no vamos a poder pues con todo en la misma intensidad, ¿no? Y que va muy pegado con lo perfeccionista, o sea, quiero ser la mamá perfecta, la académica perfecta, la estudiante perfecta, la bla, 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 todo perfecto, ¿no? La amiga perfecta, la vecina perfecta, todo perfecto y eso tampoco va a pasar. Bueno, otra cuestión es cuando siempre pensamos que la genialidad es una cuestión natural, así casi por encanto que alguien la tiene, y pues nosotros no tenemos ese encanto, no estamos tocadas por esa cosa divina que nos da ese encanto, esa genialidad, y pues entonces somos pues, X, ¿no? Cualquier cosa. Y también otra cuestión es como que yo no me siento experta en mi área en la que en realidad sí estoy siendo experta, pero yo digo, no, los expertos son otros. Porque siempre me veo como en esta
en este rol de el que está en formación, el que está aprendiendo, que es justamente ahí donde se empalma esto que les decía, que a veces no notamos, o yo hablando desde mi experiencia, yo no noté ese síndrome de impostora hasta bien avanzada mi formación académica, porque pues todo el tiempo estamos como con esa dinámica del aprendiz, ¿no? Estoy en la escuela, estoy en la licenciatura y pues yo estoy aprendiendo y voy a las aulas, a las clases, pues aprender. Y leo para discutir y debato y lo que sea, pero yo estoy aprendiendo. Siempre hay alguien ahí que es el experto y es el experto el que me explica y es el experto el que me dice si estoy bien, si no estoy bien, si voy mal, si me regreso. Entonces, después de pasar por un largo periodo de escolarización, otra vez, es como siempre el experto es alguien más. Entonces, bueno, durante la licenciatura a mí me pasó una cuestión muy curiosa. En el examen profesional me puse tan nerviosa que olvidé absolutamente todo lo que había escrito en la tesis. Entonces, cuando me preguntaron, o cuando los sinodales hicieron preguntas, pues empecé a quedarme callada, o sea, no podía hablar, no podía articular palabra porque en mi cabeza no había nada de información que me permitiera responder lo que me estaban preguntando. Entonces, fue traumático, fue horrible. Me espanté muchísimo, además, porque pues era el primer examen profesional que hacía. Sabía que se podía reprobar y yo dije, no, pues obvio, si se puede reprobar, seguro yo lo voy a reprobar, ¿no? Ahí empezaba con estas manifestaciones tan fuertes de este síndrome de la impostora. Pero bueno, llegó un momento en que una de los sinodales me preguntó, a ver, primero me dijo que me calmara, me dijo, a ver, Aida, cálmate. Y luego me preguntó si yo había escrito esa tesis. Y yo le dije, claro que sí, o sea, yo la hice. Y me dijo, ¿estás segura que tú la hiciste? Me volví a preguntar. Y yo dije, claro, sí, yo la hice. Ah, pues entonces, si tú la hiciste, tú sabes exactamente todo lo que dice la tesis. Solo tienes que respirar, calmarte y contestar, porque tú ya lo sabes. Y bueno, como que me cayó un poquito el 20, sus palabras dieron en el clavo. Y por supuesto que yo lo que hice fue, bueno, ya, respiro, como que me sacudí un poquito las ideas. Y cuando empezaron a hacerme preguntas nuevamente, o sea, todo se reinició, se reseteó el examen profesional. Y bueno, pues en ese reseteo, pues por supuesto que sí pude contestar todas las preguntas que me hicieron, ¿no? O sea, todo lo que me preguntaron. Ya obviamente esa sacudida pues a mí me permitió explayarme y decir lo que había hecho. Yo hice trabajo de campo, o sea, hice muchas cosas y pues en ese momento ya lo pude expresar con mucha fluidez. Bueno, ahí tenemos una manifestación así de ese síndrome de la impostora, pero pues yo no lo veía como tal. Luego, en la maestría, pues evidentemente también los procesos de admisión son bastante rudos, y cuando son bastante rudos y cuando es bastante gente la que hace el proceso de admisión y quedamos, o en mi caso, ¿no? Y quedé en ese proceso de admisión, o sea, yo sí sentí como que, ¡pum!, un golpe de fortuna, un golpe de suerte, y yo dije, a fuerzas, iba a decir otra cosa, pero bueno, a fuerzas sí lo logré y pues ya estoy aquí, ¿no? O sea, fue suerte. Sí asocié mucho haber entrado al posgrado en la maestría con la suerte. Entonces, que ahí está también otra cuestión, que es una forma de manifestar este síndrome de la impostora, porque no pensé en la preparación, no pensé en el esfuerzo, no pensé en las horas de estudio, no pensé en nada de eso, sino en la suerte. Bueno, ya después, conforme fue avanzando mi formación, pues también yo llevaba avances con mi tutor, discutíamos los avances. Pocas veces tuve algún punto de vista totalmente contrario con mi tutor, pero en una ocasión en que yo tenía una idea muy contraria a la de él, no tuve el valor de enfrentar o defender, ¿no?, la postura mía. En este caso estaba haciendo una tesis de maestría ya había hecho una de licenciatura, ya tenía un poco de experiencia previa en esto de la investigación, pero por supuesto que pues seguía pensando, pues el tutor es el que sabe, etcétera, ¿no? Entonces no puse
como todos mis argumentos ahí enfrente como para poder dialogar con él en una forma mucho más productiva y que por supuesto entendiera el punto de lo que yo estaba mirando. A grandes rasgos, ¿de qué se trataba esto? Que yo estaba haciendo una tesis de maestría, y estaba haciendo sobre discurso literario, política y género, ¿no? Ahí así, a grandes rasgos lo menciono. Entonces yo mencionaba que en algunos procesos se había invisibilizado mucho la participación de las mujeres, específicamente en el proceso de la Revolución Cubana, porque ni siquiera tenían un nombre, ¿no? No había íconos, no había representación femenina dentro de la construcción tanto ideológica como de la construcción social de la revolución, ¿no? Sino que eran parte de la masa, pero no había figuras emblemáticas, no había referentes culturales tan grandes que eran más bien excepcionales, pero no era cotidiano que hubiera mujeres ahí, y que incluso se les había negado el espacio como lo que se hace aquí en México, ¿no? La esposa de la primera dama, o sea, ni siquiera ese espacio había sido visible. Yo no expuse todas mis ideas con él y él me dijo, no, yo creo que eso que estás diciendo ya es demasiado. Por supuesto que él y yo somos de generaciones bastante lejanas, pero no por eso no tuvimos un buen diálogo durante todo el tiempo, los años que trabajamos juntos. Entonces, en esa ocasión sí yo no supe defender mi punto y dije, bueno, está bien, él es el que sabe. Cabe mencionar que a pesar de que mi tutor es mucho más grande que yo y que es de otra generación, de otras generaciones, nos separan varias generaciones, sí está muy abierto a nuevas perspectivas. Tan es así que en ese momento cuando él me dijo, no, yo creo que ahí sí tú estás ya metiéndote demasiado en cosas que no son y que no se pueden demostrar. Le sembré la semillita, a pesar de que yo no logré exponerlo también, le sembré la semillita y como 3 o 4 días después me llamó por teléfono y me dijo, tengo que decirte algo, creo que sí debes explorar esa idea que tienes, porque me puse a investigar, quise saber o quise ver las cosas como tú las estás viendo y me topé con lo que me estás diciendo. Entonces, indaga por ahí, no me hagas caso y por favor continúa con esa idea. Entonces, para mí fue así como de que, wow, ¿no? O sea, fue genial, un reconocimiento de esta forma, de esta manera. Pero por supuesto que debajo estaba como ese síndrome de la impostora de, bueno, ¿yo qué voy a saber si el que sabe es él, ¿no? Entonces, ¿cómo? Después, ya en el doctorado, pues seguimos teniendo como esta idea de la formación, aunque los seminarios son distintos, la forma de investigación es distinta, por lo menos en la UNAM, que es donde yo estudié el doctorado, todo, ¿no? La licenciatura, la maestría y el doctorado. Sí puedo notar que de todos modos hay como este rol en el que yo como eterna aprendiz pues siempre voy a estar como en una relación asimétrica y pues no me siento del todo segura de lo que tengo que decir. Y obviamente esto tiene que ver pues sí con las estructuras, pero también tiene que ver con un poco con la historia personal. Lo vamos asimilando diferente, ¿no? Y también estoy muy convencida de que este síndrome de la impostora es universal, pero nos ataca más a las mujeres que a los varones. Esto también porque como estamos acostumbradas desde una educación social, por supuesto, no estoy hablando como de que en cada casa nos sientan en un asiento a darnos la lección, sino como desde una educación social a que hay que hacer, o sea, que ese es tu papel, ¿no? O que es lo mínimo que tienes que hacer, o cosas por el estilo que sí van de alguna manera haciéndonos sentir que estos logros que vamos teniendo no son suficientes, o pues es X, ¿no? O sea, y ya. Y no creo que sea así. Pero bueno, esa falta de reconocimiento constante pues se vuelve, por supuesto, que un patrón, se vuelve una costumbre y después ahí viene como el problema, ¿no? Del síndrome de la impostora agudo o más agudo en unas personas que en otras. ¿Cómo me empiezo a dar cuenta de que hay algo que tengo que resolver? Porque casi al final del doctorado, y digo ya casi al final porque ya había terminado la tesis, estaba con las revisiones y esto y el otro, empecé a pensar un poco en qué va a pasar después cuando ya termine el doctorado, quién me va a revisar, quién me va a leer, ¿no?
hasta ese momento yo había tenido, pues por supuesto que el acompañamiento ya no solamente de un tutor, sino ya de un comité tutoral en el doctorado, que habían estado leyendo mi trabajo, que me habían estado haciendo comentarios, por supuesto, unos más que otros, ¿no? Bueno, el comité tutoral siempre hizo comentarios, pero los sinodales ya cuando fueron los 5 lectores, pues los últimos 2 me hicieron comentarios, pero sobre algo que ya estaba prácticamente terminado. No es que fueran poco importantes, sino que a lo mejor era, pues el trabajo ya no fue como tan hombro con hombro. Y en esa cuestión, en cuando me pongo a pensar en quién me va a revisar, pues me doy cuenta de esa sensación, ¿no? De, entonces, ¿quién va a poderle dar el visto bueno a mis trabajos? ¿Qué pasa cuando no egresa? ¿Qué pasa cuando ya soy investigadora? O por lo menos se acaba esa formación, ese proceso formativo, y yo tengo que hacer mis propias propuestas, yo tengo que revisar mis propios textos, yo tengo que escribir el artículo, investigar, escribir un artículo, publicar por mi cuenta. O sea, ya no tengo ese coach constante de la revisión, de el intercambio de ideas, de preguntar, a ver, y esto no lo entiendo tan bien, ¿cómo lo puedo resolver? O cuáles serían las propuestas. O sea, ya no lo tengo. Y por supuesto que también se desvanece esta idea de, como estoy en formación, tengo a mis tutores, ¿no? Y se acaba este acompañamiento. No quiere decir, porque por lo menos en mi caso, pues mis tutores, yo los aprecio muchísimo porque puedo seguirles hablando, puedo seguirles diciendo, oye, fíjate que se me ocurrió tal idea, ¿cómo ves? Platicamos un día y podemos platicar, pero pues ya no está esa obligación de que yo tengo que entregarles algo, ellos me tienen que leer, o sea, ya no existe. Yo puedo platicar con ellos a un nivel tal vez ya de colega, pero pues ya no voy a llegar con mis hojitas a decirle, aquí está mi avance y espero una lectura profunda que me diga exactamente dónde estoy mal, ¿no? Entonces, no es eso, ya es diferente la dinámica y por supuesto que eso me empezó a espantar muchísimo. Otra de las cuestiones fue que durante todo el proceso del doctorado, que yo entregaba mis avances, muchas veces me ponía tan nerviosa de entregar mis avances que por lo que fuera, llegaba a entregarlos con algún error, que podía ser un error tan básico como se me olvidó quitarle un comentario que era para mí en la página de Word. Se me olvidó quitar una nota, no un comentario de los que se ponen en globitos, sino una nota que me puse en mayúsculas. O sea, cosas tan que yo decía, ¿cómo fue que eso no lo vi? O sea, cosas muy evidentes. Y muchas veces, pues los tutores también me decían, o sea, ¿por qué si estás haciendo un tan buen trabajo de investigación, por qué entregas esto que pareciera que es, ya, a la chingada, ya, tengo que entregar y ya? Y no era eso, era más bien como estos constantes tropiezos, como si fuera yo todavía la inexperta que está entregando y que siempre va a haber alguien ahí que la revise y que la coache y demás. A pesar de buscar ser perfeccionista, pasaban estas cuestiones, ¿no? Que de alguna manera siento yo que a lo mejor era como esta manifestación del síndrome de la impostora con otras cosas además ahí atoradas, ¿no? Como esta cuestión de no creérmela, muchas ideas, etc. Pero bueno, volviendo al punto. Después, cuando ya estoy, ahora sí, después de mi examen de grado en el doctorado, fue cuando dije, ok, esto se va a poner bueno porque de aquí en adelante soy yo sola. Aunque me ha costado trabajo, he tratado de ya no sentir que necesito que alguien me apruebe. Trato ahora de platicar con mis amigos, otros colegas investigadores y demás acerca de lo que estoy haciendo, pero ya a un nivel en una relación de simetría, en un nivel de igualdad, donde no me sienta que estoy buscando la aprobación o que no sienta que alguien me tiene que leer para avalar lo que estoy haciendo porque simplemente yo no soy experta. Entonces, bueno, esta dinámica en realidad no ha sido sencilla y tampoco puedo decir que el síndrome de la impostora se quite mágicamente, ¿no? O se quite con muchas ganas, o se quite vibrando alto, porque eso no pasa. ¿Cómo considero yo que he podido mejorar en ese aspecto? Básicamente con terapia.
Eso es lo que me ha funcionado más. Porque hay cuestiones que requieren acompañamiento. Yo creo que también la salud mental es un tema, ya lo sabemos también aquí en México, hablando de mi experiencia aquí en México. El tema de la salud mental pues sigue siendo incluso hasta tabú, ¿no? Ir a buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, se equipara mucho con la locura, con un fracaso, con una imposibilidad o con una incapacidad para manejar nuestra vida y como una derrota. Cuando pues sí, a lo mejor necesito ayuda, pero... Y a lo mejor sí me siento incapaz en este momento de manejar mi vida, pero pues por eso puedo buscar ayuda, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido lo que más me ha funcionado. El apoyo terapéutico ha sido fundamental. Yo creo que sí es algo que se requiere. Sé que tampoco estamos todos en igualdad de condiciones para poder tener acceso a ello, lo cual también me parece un tema que habría que abordar en algún momento, porque es cierto, o sea, muchas mujeres que somos solteras, que maternamos en soltería, que hacemos muchas cosas por nuestra cuenta, por supuesto que también nos hemos visto limitadas a diferentes momentos de la vida para poder pedir ayuda de ese tipo, ¿no? Ayuda especializada. Yo puedo decir que a lo mejor ahorita sin, pues tengo la facilidad o he logrado encontrar algo que me acomoda para poder pagar una terapia, pero a lo mejor eso no lo podía hacer hace 10 años, ¿no? Entonces entiendo que no va a ser como tan sencillo para todas, pero me parece primordial. Afortunadamente ahora, que es mi caso, pues hay fundaciones, hay lugares donde todo esto es un poco más accesible y bueno, ya se vuelve un poco también pues posible para otras personas, ¿no? Que a lo mejor no sería posible si hubiera que pagar una consulta de 700 o de 1000 pesos la sesión, pues sí, podría ser que ya no se haga posible, pero precios pues ya más solidarios, más con perspectiva social, pues por supuesto que ya podría ser más factible para un sector un poco más amplio, aunque sigo pensando que no para todos, por supuesto. Desgraciadamente esa es la situación y yo creo que tampoco se toma tan en serio, aunque haya un discurso ahorita acerca de la ayuda psicológica, pues tampoco están tan como lo pintan. Ya hablaré de esos temas tal vez en otro momento, pero pues a mí me ha pasado, por ejemplo, que en una de las universidades en las que trabajo, en algún momento tuve un problema con un estudiante y me mandaron con el psicólogo. O sea, yo por supuesto que argumenté que quería que se tratara el tema con perspectiva de género y a mí me mandaron al psicólogo. Pero, bueno, la cuestión es que pues yo tenía que un tiempo finito de terapia para superar mi problema, cuando el problema sí fue algo denso. Pero bueno, me dieron 4 sesiones terapéuticas y en esas 4 sesiones terapéuticas yo tenía que arreglar pues el problema, ¿no? En mi cabeza, porque así funciona según la atención psicológica, según las instituciones o muchas instituciones. Entonces, bueno, sé que el problema está ahí, pero también creo que eso ha sido de lo que más me ha ayudado para poder capotear un poco los golpes que da el síndrome de la impostora, porque también es cierto, de pronto estamos o me ha pasado a mí, ¿no? De pronto estoy en una situación en la que siento que sí es manejable y de pronto ya no, otra vez vuelvo a sentir esa desesperación. ¿Qué puedo hacer como acción para prevenir o para atender cuando me empiezo a sentir así de insegura? Bien fácil. No es fácil, pero como ya lo tengo sabido, pues puedo recurrir a eso de una forma más rápida, ¿no? Que es, primero, una vez que estoy teniendo estas ideas de, es que no soy suficiente, no puedo, no sé qué, es pensar en cualquier otra cosa que me distraiga de ese pensamiento insistente y después, ahora sí, revisar qué es lo que quiero hacer, cuáles son los recursos con los que cuento, qué me haría falta tal vez y tratar de estas ideas que tengo acerca de hacia dónde voy a llevar la investigación, tratar de dialogar con colegas de confianza y en este nivel de igualdad, en este nivel de simetría, ¿no? Para que no pase que nuevamente encuentre alguien así que pueda admirar o que pueda sentir como la máxima autoridad o la máxima experiencia y vuelva a querer llegar como cuando estaba en la escuela y decir, aquí está mi lectura, digo, mi avance o mi pedazo de investigación, por favor léeme, ¿no?
trato de evitar eso, por supuesto, para que ya no caiga en este juego mental de, ay, no puedo, porque yo soy chiquita, pero no. Ya una vez que egresé del doctorado empecé a pensar en la posibilidad de que ya era niña grande y que ya iba a tener que hacerme cargo de este problemita que estaba teniendo desde hacía mucho tiempo, pero que no había notado porque justo la forma de la escolaridad pues nos pone en estas relaciones asimétricas. También quiero mencionar que yo tuve unos tutores maravillosos. Nunca tuve un problema en que me trataran mal, que me hicieran menos, que me maltrataran, porque eso pasa también en la academia con mucha frecuencia. No fue mi caso. Afortunadamente mis tutores, tanto en la maestría, mi tutor como el comité tutoral del doctorado, fueron siempre buenos escuchas, por supuesto que buenos guías también. Fueron pacientes cuando de pronto yo sentía que ya no podía más, también lo fueron bastante humanos y cálidos, cosa que no es algo que le pase a todo el mundo, porque también dentro de la academia hay estas tendencias a las jerarquías imposibles y demás. En ese sentido, creo que parte de lo que me permitió seguir teniendo esta sensibilidad para decir necesito ayuda, para decir voy a tomar cartas en el asunto, es que no tuve tanto ataque psicológico con un comité tutoral o con un tutor que fuera un tirano. Entonces eso pues ayudó, por supuesto que sí, yo creo que sí. Y bueno, cabe mencionar que una vez que terminé también el doctorado y cuando presenté el examen de grado, después la sensación fue de no lo puedo creer, ¿cómo logré llegar hasta acá? Así que hay que estar repasando muchas de las cosas que vivimos, cada quien sabrá lo que le ha costado llegar a donde está y reconocer esos logros, porque sí es necesario, sí es muy importante reconocer cada logro porque son muy, muy importantes, sobre todo a la hora que se hace esta revisión, ¿no? Y que se quiere combatir este síndrome de la impostora. Si reviso mis logros, si reviso lo que me ha costado y lo que significa para mí, para mi historia, para todo lo que me configura, pues me voy a dar cuenta de lo valioso que puede ser mi camino, aunque se vea así chiquitito y del tamaño de una hormiga si lo comparo con un SNI 9000, por ejemplo, ¿no? Y para los que no sepan qué es el SNI, pues en México hay una escala igual para los investigadores, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, también sabemos que esas jerarquías existen y pues a manera de broma decimos el SNI 9000, quienes ya tienen no sé cuántos años en el SNI, con no sé cuántos niveles y ganan no sé cuánto dinero gracias a ello, y publican y publican y publican, y pues bueno, poca gente que está en esos niveles pues se codea con los estudiantes de una forma muy simétrica. En ese sentido yo sí puedo decir que por lo menos 2 de los miembros de mi comité tutoral son casi SNI 9000, pero todavía muy buenos asesores, ¿no? Con un sentido bastante democrático del conocimiento. Entonces, bueno, ahí sí considero que tuve un buen comité que me ayudó a que esto no fuera tan horrible a la hora de egresar. Digo tan porque por supuesto que hay muchas cosas que pasan a la hora de egresar y además de estar lidiando con el síndrome de la impostora, he tenido que lidiar con otras cosas que están fuera de mí, ¿no? Por ejemplo, pues la precarización laboral. No es lo mismo estar haciendo investigación durante el doctorado que después hacer investigación mientras hay que trabajar. Y bueno, es paradójico, ¿no? Porque la investigación es trabajo, pero hacer un trabajo de investigación y hacer un trabajo además más operativo y además el otro trabajo casero, pues se van empalmando y son muy, muy agobiantes. Pero en otro video yo les contaré cómo ha sido también sobrevivir a la precarización laboral desde esta perspectiva que les estoy contando, ¿no? Desde ser académica, querer continuar en la investigación, hacer investigación y además enfrentarnos a este mundo laboral que ha sido, creo, de los más feroces, ¿no? que ha habido en los últimos años. Pero bueno, eso ya va a ser otro video. Espero que les haya gustado, espero que no les haya aburrido toda esta conversación acerca del síndrome de la impostora. Hay mucho que reflexionar, por supuesto. Estoy segura que muchas que vayan a escuchar este video se han sentido de esa forma. Y bueno,
chavas, nada más, acuérdense que no son las únicas que se han sentido así, que se buscan ayuda, que si hablan con alguien, pues seguramente van a encontrar que resuena esta situación y que se puede ir superando poco a poco. No es algo mágico que desaparece, no se acaba vibrando alto y sí hay que buscar ayuda en la medida de lo posible y dentro de lo que podemos hacer, ¿no? Y pues bueno, me dio mucho gusto compartir con ustedes ahora este síndrome de la impostora. Ya los estaré, pues igual, mandando otros videos que van a hablar acerca de cómo he sobrevivido también a lo que yo llamo la pseudoindigencia profesional, que ya les contaré de qué se trata, pero son todas las estrategias que he tenido que llevar a la práctica para sobrevivir a los horribles horarios laborales que he tenido que sobrevivir en este casi año completo que llevo de haber egresado del doctorado, porque yo egresé en enero, estamos en septiembre y bueno, les contaré en ese video sobre la semi-indigencia profesional y bueno, espero que también lo disfruten como yo. A veces hay muchas cosas que hay que mejorar y por supuesto que criticar, pero tampoco lo podemos hacer tirados en la lona. Hay que ser más fuertes que el sistema. Bueno, entonces esto fue todo por hoy. Yo soy Aida Chacón, mamá académica, y nos vemos en otro episodio más de este canal. Suscríbanse. Hola, hola, bla, bla, bla. Ah, y mirando el hoyito. Perdón, mirando el hoyito. Hola, hola, escucho. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal. Ya se me olvidó qué iba a decir. ¡Ay, mamá!